el otro día mi hijo me preguntaba, me decía, oye, esto de los trenes es muy raro, porque así que de pronto empiecen a descarrilar trenes y tal, y yo se lo comenté, le dije, llevamos mucho tiempo que se están reportando accidentes de pues un descarrilamiento, un tal, y normalmente pasaban desapercibidos. Y la cuestión es que estos accidentes que se iban, estos descarrilamientos que se iban provocando, no causaban tampoco mucha, como no había muertos, pues no llamaba la atención. Pero es que hubo un accidente mortal, doble además con dos coches, con dos trenes, y después otro mortal al día siguiente, y claro, ahora cualquier noticia sobre un accidente de tren, pues salta automáticamente a la palestra, a las noticias. Entonces, hemos visto que aquí que ha salido ya un informe preliminar que decía que había una fractura en la vía previa al paso del tren. Y esto es una cosa que además Óscar Puente, de Lidio, sí. Óscar Puente había dicho que no hacía falta investigarlo, básicamente, porque esto estaba, o sea, que se había revisado la vía hace nada y que no había ninguna cosa que pudiera hacer pensar que esto había pasado. Yo ahí te hago un matiz, Miguel. En todo caso, lo que decía Óscar Puente es que no había que cuestionar el tema de la vía y del mantenimiento porque se había reformado, como tú has dicho previamente, pero jugaba un poco con los verbos y con las palabras para no llegar a decir que había que descartar una investigación respecto a eso, sino que en general solo lo insinuaba. Claro, no, sino que se cuestionaba, cuando se cuestionaba el estado de la vía, lo que había que hacer en vez de acudir directamente a una investigación que lo alumbre y que ya está empezando a dar frutos, irnos al hecho de que reformaron la vía. Claro, ahí hay un problema, que es que imagínate tú que has reformado el mantenimiento de la vía y la has arreglado. Imagínate tú que lo has arreglado mal. Imagínate tú que lo has arreglado mal y que es por eso que cuando han ido otra vez pasando los trenes, ha llegado un momento que sucede el error, sucede la catástrofe con el Lidio que se choca con la vía, pero es debido a esa reforma mal hecha durante tu gobierno que se produce. Pues ahí estaremos hablando de consecuencias mayores. Y sobre todo cuando esas obras se han asignado de una manera rara, cuando has encontrado que había contratadas personas que no iban a trabajar a las empresas públicas que estaban entre medias, cuando se le había asignado... Coldo era consejero de Renfe, cuando el anterior ministro de Transportes está en el talego, cuando una de las encargadas de Adif está imputada, que por cierto es hermana de una de las grandes periodistas de este país, cuando suceden este tipo de coincidencias, como la coincidencia del G que estamos hablando, no, peor aún, pues es lógico que luego que la ciudadanía se escandalice, se alerte y se asuste, porque estamos hablando de muchas coincidencias. Yo, si me permitís una cosa rápida, ahora se está hablando mucho del tema de unir los puntos, ¿no? Que es un poco lo que estáis diciendo de la corrupción y tal. Y, o sea, se veía venir, ¿no? Que comentaba Juan en uno de los vídeos que hemos sacado del tema en el canal. O sea, es como síntomas, ¿no? Cuando se quita cuando AVE te deja de pagar si hay retrasos, cuando se van normalizando cierto tipo de noticias, cuando hay más descarrilamientos, hay más quejas de los maquinistas, más incidencias de Adif. Claro, cuando vas viendo todo eso, y por eso se han puesto también tan de moda, ¿no? Los vídeos. Los vídeos de los trenes vibrando y todo eso, pero esos vídeos estaban ahí en redes sociales. O sea, para mí es lo llamativo, ¿no? Que eran eso de octubre, eran de noviembre, eran de mayo. Y los maquinistas reportaron. Del verano. Claro, es lo que digo, que te pueden decir, o sea, que más allá de una causa concreta en este caso que ha sido dramático, de lo que haya pasado con la vía o las explicaciones que puedan dar, yo creo que lo que más nos atormenta es la sensación
de que en general llevamos viendo, pues no sé, en otros sitios he oído como esa metáfora con los síntomas, ¿no? Que te va pasando una cosa pequeña que te molesta un poco un día la tripa, pero no le haces caso, pero empiezas a dormir mal, pero que luego no sé qué, y al final no vas al médico y tienes una enfermedad grave porque has ido pasando síntomas, ¿no? Y yo, José, si me permite, añadiría también, yo añadiría que cuando oyes a Óscar Puente decir que el tren está en el mejor momento de la historia, la frase, fuera de contexto, puede sonar mal, pero él entiendo que se refiere a que hay más usuarios y más gente que se mueve en tren, con lo cual es un dato positivo. Pero vamos a ver, nadie pone el foco en el que si hay más gente moviéndose hace falta más inversión. Y segundo punto, al hilo de más inversión bien hecha, porque no vale que me digan, hemos gastado 700 millones de euros en la vía esta, ¿se han gastado en qué? En colocar a tu amigo en el puesto directivo. Ese dinero no va al mantenimiento de las vías ni a DIF, no, eso va a mamoneo. Entonces, por más que gasten, si no hay un control del gasto, todo parece que está bien hecho y cuando empiezas a excavar, rascar un poquitín... Hay una cosa además que se les da muy bien a los políticos, que es hablar de términos como absolutos, ¿no? Te dicen, eso es. Ha habido 2.000 millones más de inversión. Te perdona, pero ¿en referencia a qué? ¿En referencia a cuántos miles de viajeros más o a cuánta...? O sea, siempre es como vamos a datos absolutos, pero se nos olvida un poco la referencia, ¿no? Y eso también lo hablaba Juan en un vídeo, en un artículo del Mundo, en el que se ve la inversión en una línea roja y cómo la subida de usuarios, la entrada de las privadas, pues había sido... o sea, no correspondía. Y te pueden decir, efectivamente se ha invertido más, pero comparativamente... Yo he escuchado, creo, porque, bueno, como he visto tantas noticias, ¿no?, estos días, pero creo que ha sido Risto Mejide el que ha dicho el cálculo que en base a la subida que hay de viajeros y que hay más trenes y todo esto, que se había reducido la inversión un 30% por viajero. Claro, esos son los datos importantes. Eso es muy importante porque un 30% menos por viajero da igual, o sea, tú puedes decir la cantidad de millones que te has gastado, pero si es un 30% por viajero, porque hay muchos más viajeros, se hacen muchos más viajes a lo largo del día y hay más trenes. Entonces, al final es que la inversión es mucho menor. Pero lo que aterra más, a mí lo que me aterra más es el hecho de que se habían llevado a cabo una serie de decisiones que pueden ser muy positivas, como puede ser la liberalización y que se abran a operadores privados, pero que no se acompañaron con otras decisiones más técnicas y de verdad que lo que más me hace entrar un poco en shock es pensar, ¿se podría haber evitado? Sí. Es pensar en esa pregunta, ¿se podría haber evitado? Estamos hablando de una catástrofe que si hubieran hecho caso al sindicato, al CEMAF, con sus advertencias a los maquinistas, ¿se podría haber evitado? Por lo tanto, es una catástrofe que podríamos estar a día de hoy sin que se hubiera producido. Eso yo creo que es la peor parte, porque pienso en las familias, pienso en que esto a nosotros no nos afecta, pero a las familias de los fallecidos sí, porque se lo tienen que estar planteando. Y desde aquí, por cierto, nuestras condolencias. Pero eso tiene que ser un sufrimiento el pensar que no estaba en tu mano, pero que a lo mejor estaba en manos de otras personas y de otros responsables. El haber procurado que esto no ocurriera así y el solucionarlo. Porque no puede ser luego que no se tomen otras medidas o que se tome cascoporro, como hemos visto cuando se ha reducido. Es que la velocidad por kilómetros por hora en trayectos como Madrid-Barcelona, Madrid-Zaragoza, Madrid-Valencia, y estamos viendo que se reduce así como así, y luego la quitan y luego la vuelven a poner. La sensación para estas familias de inseguridad, de no hay vuelta atrás, de irresponsabilidad, y para el resto de la sociedad española es muy peligrosa, porque es peligrosa. De todas formas, para todos. Yo no sé, sí, esto lo hemos comentado alguna vez aquí en este canal, y es que al principio parece que nos roben o que la clase política sea una clase corrupta es poco ético y está mal y es una falta de dignidad y estas cosas. Pero es que el problema es que se va más y va más y va más y ahora mismo ya es un tema de supervivencia, es un tema de que está matando gente toda esta cosa.
Pero a lo mejor nos estamos precipitando y estamos diciendo que esto es por un tema de mantenimiento y a lo mejor puede haber otras causas. O sea, a lo Pero mejor, es que no tiene que ser como solo decía este Público, hecho. a Lo lo de mejor, como Cartagena. decía Público, el problema es el cambio climático. La nueva realidad Sí, climática claro. es la que a lo mejor está provocando los accidentes. Podría Seguro. ser, ¿no? Yo Esto, de verdad esto viene a raíz que me hago cruces con del otro. la pelea por el discurso, ¿no? Como esta gente va a intentar tirar balones fuera para decir que si es por culpa del machismo o del cambio climático, ¿no? Y yo me pregunto, de la gente que son los que se encargan de que eso no suceda, ahora, ¿quién va a ser el que diga, oye, pues mira, era mi responsabilidad, pues dimito y ya está, ¿no? ¿Va a haber alguna cabecilla que diga, No. alguna cabeza va a rodar por allá o se va a quedar todo como estaba y no pasará? Mañana se olvida este asunto. No, a Óscar Puente cuando le preguntaron, no sé si era el SINA, sobre eso, esquivó directamente la Sí, pregunta. sí. Pero es que aunque fuera el cambio climático uno de los factores que puede ser que el cambio climático y que las borrascas hayan acrecentado el riesgo. La cuestión es que acrecente el riesgo no significa que no deba haber ya una prevención Mira, y un mantenimiento de la prevención. Para eso lo del muro de contención, porque a lo mejor no ha tenido muertos una cosa u otra, o solo ha tenido uno, o hay pocos heridos. no, Pero haya muertos o no, que las infraestructuras cada vez estén peor es otro peligro para la ciudadanía, Claro. porque nos acerca a un modo de es que vida horrible. este otro accidente que han dicho, fíjate, es que mala suerte porque se cayó un muro justo cuando pasaba el tren. El muro En es Lleida, responsabilidad creo. también de Renfe. ¿Eh? Claro. En Lleida. Sí. No, Sí, en sí. Y Lleida creo entonces, que era. en Lleida. El accidente fue este y el sitio fue este. Entonces, si tú ves aquí, bueno, este vídeo es muy bueno. Aquí ves pues una pared hecha con tierra. Entonces, cuando llueve, aquí se acumula el agua. Pero como hay que hacer estas cosas, lo llenas de piedras para que el agua pueda rápidamente ser desalojada con un desagüe por abajo. ¿Vale? Esta es la diferencia. Entonces, esta gráfica está muy bien porque ves la foto del accidente y ves que todo esto es tierra. O sea, aquí no está hecho bien esta obra. O sea, esa foto todo se pinta podría llamar. a que no está bien hecha. Esa foto, Miguel, yo creo que se podría llamar cambio climático, óleo sobre lienzo. Sí. Es que vamos a ver, es que esta tecnología constructiva ya lo Correcto. tenían los romanos. O sea, vamos a ver. Es que Sí. esto No es nada entonces nuevo. estamos uniendo la incompetencia con la corrupción y eso es lo que mata. O sea, yo vivo en Galicia. Aquí llueve que no llueve por un tubo, que por un tubo no cabe. O sea, aquí llueve muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, no puedes echarle siempre la culpa a ciertas cosas. Pues si ahora llueve más, pues tendrás que revisar esas cosas. No, Sí, no sí. puedes dejar sin hacer un mantenimiento. O sea, ahora mismo, pues en una zona que antes no llovía tanto y ahora llueve mucho, pues vete a un sitio donde llueva mucho y pregunta, oye, ¿vosotros cómo hacéis para que no se os caigan los muros? A ver, es que no es tan difícil. O sea, es que ahí también hay que tener un poco de sentido común y sobre todo el querer hacer las cosas bien, que esto es lo que yo echo de menos en la clase política, el querer hacer las cosas bien. Pero claro, si ya se junta Hablamos la antes. incompetencia con la corrupción, es que nos matan, es que es así. Hablamos antes de las familias y no quería dejar de compartir esta noticia porque es de hoy también, y es que la audiencia de La Coruña exculpa al cargo de Adif, condenado por el accidente de Angrois, el accidente del Sí. Albia, que se salió en la curva por exceso de velocidad. Esto, y lo que han hecho es exculpar de que se retiraron unas balizas que lo que te permitía es frenar o avisar en caso de que entre un tren con exceso de velocidad. Y aquí lo decía que la Asociación de Familias de Víctimas de este accidente, que estaban desoladas, porque el único responsable que no fuera el maquinista, ahora mismo pues le han exculpado con un voto en particular de un juez o de una jueza. Entonces, esto tampoco es exclusivo, que ahora mismo es que lo tenemos multiplicado por 1000,
pero no es exclusivo de las personas que están ahora ni del gobierno. Ni de la tenemos ahora. situación. O sea, esto es una cosa. En la propia Barcelona, Esto es- en el Massanet Massanas, no ha sido por la lluvia y ha habido otro accidente. Que aquí en Tenerife, aquí al lado, en Canarias, hay accidentes con el tranvía cada 2 por 3 y no está lloviendo porque aquí no llueve un carajo. O sea, que son diversas variaciones y probablemente, repito, probablemente a lo mejor el cambio climático también influye, pero que al responsable de evitar que estas externalidades afecten a la ordinariedad de la vida común de la gente del transporte son los políticos y son los técnicos. Y si ellos no lo hacen bien, nosotros tendremos que tomar cartas en el asunto y hacer que paguen. Y yo te digo que una manera de que paguen, sí o sí, es echándoles del cargo, porque es que si no de otra ya... Sigan en YouTube, que se suscriban, que toquen a la campanita, que compartan. En YouTube es muy importante comentar para que suba el algoritmo y todo esto. Vale, pues el comentario tiene que tener 5 palabras. O sea que si alguien, por favor, nos quiere poner un comentario que no sea hola, buenas tardes, que sea, por ejemplo, hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Todos, todas y todes. Y ya te metes 3 palabras. 5 palabras. Vale. 5 palabras.